Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, volvió nuevamente a incrementar la tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa activa y pasiva en los Estados Unidos, pero también influye a nivel global, porque obviamente estamos hablando del principal banco central del mundo, la Reserva Federal. Esta decisión, pues, era muy esperada por el mercado. ¿Por qué digo esto? Cuando se calcula la probabilidad de que subiese la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, nos damos cuenta de que era un evento casi seguro, porque la probabilidad era de 99%. De todos los movimientos que se han registrado en el último año y 3, 4 meses, pues en realidad ese era el más previsible, por el hecho de que ya se había señalado que después de esa pausa que se había llevado a cabo en junio con relación a las alzas de tasa de interés, pues vendría un aumento de tasa por lo menos antes de que cierre el año. Y era lo más probable que ocurriese en esta reunión del mes de julio. Ya veremos qué sucede en septiembre, que sería la próxima reunión. Cuando vemos lo que señala Jeremy Powell en su puesta, digamos, en su rueda de prensa, pues con relación a este tema, Jeremy Powell señala que efectivamente, en función de nueva información, pues tomaría la decisión de si aumenta o no aumenta adicionalmente la tasa de interés antes de que cierre el año. Es decir, si vuelve a incrementar la tasa, que ya está en el mayor nivel en los últimos 22 años. Es decir, en los 22 años más recientes, esta tasa de interés se coloca en el mayor nivel. ¿En cuál? Pues en el rango que va de 5.25% a 5.5%. Ahí está, estoy aquí tomando la información del Wall Street Journal. Fíjense cómo, si nos vamos desde finales de los 90, pues observamos que esta tasa de 5.25 a 5.50 sería la mayor. En los últimos 22 años es la mayor tasa de interés. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué impacto tiene el aumento de la tasa de interés? Recuerden, eso influye inmediatamente sobre la tasa activa. ¿Cuál es la tasa activa? La tasa activa es la tasa de interés que cuando usted va a un banco a tomar un préstamo, usted tiene que pagar. Y eso, obviamente, que si sube, esa tasa de interés influye sobre su consumo, sobre su inversión, sobre su demanda agregada en términos generales. Y eso a nivel del país tiende entonces a reducir el ritmo de crecimiento de la economía, porque el principal componente de la economía es el consumo y luego viene la inversión. Si usted tiene una política monetaria restrictiva que implica un aumento de la tasa de interés, eso significa que habría una disminución de la demanda agregada. Específicamente, el consumo se desacelera, la inversión se reduce y con esto disminuye el crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es lo que está buscando. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿y para qué Powell quiere subir la tasa de interés y reducir el ritmo de crecimiento de la economía mediante la disminución de la demanda agregada? Porque quiere reducir la inflación. Es el objetivo de la Reserva Federal. La tasa de inflación que llegó a un pico, y ahí ustedes lo pueden encontrar en mi blog, que subí el 26 de julio pasado, pues ahí usted puede darse cuenta de que efectivamente la tasa de inflación en los Estados Unidos ha estado reduciéndose después de haber alcanzado un pico en junio de algo más del 9%, se ha ido reduciendo hasta llegar a junio de este año a una tasa de inflación interanual de solamente 3%. En la de mayo teníamos una tasa de inflación interanual de 4% y ahora tenemos una tasa interanual en los Estados Unidos de 3%. ¿Cuál es la meta? La meta es 2%. Esa es la meta de tasa de inflación en los Estados Unidos, un 2%. Hay algunos que discuten de si realmente se debe mantener esa meta al 2% o pudiera ser, por ejemplo, 3%. En el caso de República Dominicana, la meta es un rango que va de 3 a 5%. En la actualidad, es decir, al mes de junio, que es el último dato publicado, la tasa de inflación interanual de la República Dominicana está en el centro del rango meta,
Si va de 3 a 5 el rango, el centro es 4. Pues República Dominicana tiene ahora mismo una tasa de inflación que está ya sobre la meta, sobre el centro del rango meta, 4%. En el caso de Estados Unidos, todavía le falta trabajo a la Reserva Federal para que llegue la tasa de inflación a la meta, que es el 2%. Está en 3. Le falta todavía trabajo. Ahora bien, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿pero se necesita seguir subiendo la tasa de interés? A mi entender, ya el Banco Central de los Estados Unidos ha colocado la tasa de interés en un nivel que no es necesario seguir subiéndola. ¿Por qué digo esto? Vamos a tomar varios elementos. Miren, vamos a tomar primero, ¿cuál es la tasa de inflación? La tasa de inflación actual, 3%. Vamos a tomar la expectativa de tasa de inflación. La tasa de inflación esperada, póngale 2.5%. Es 2.46, pero vamos a suponer 2.5%. Será tasa de inflación en los próximos 12 meses, esperada en los Estados Unidos. Y vamos a tomar la tasa de interés de la Reserva Federal, 5.5%. Si yo tomo 5.5% y les resto lo que es la tasa de inflación de 3%, tengo 5.5 menos 3, tengo 2.5%. 2.5% está por encima de la tasa de interés en términos reales que se requiere para reducir la inflación, que es de alrededor del 2% en términos reales. Igualmente, si calculo no en función de la inflación pasada, sino en la inflación prevista, de las expectativas de inflación, que es como debo hacerlo, lo que es la tasa de interés real, tengo lo siguiente. 5.5% sería la tasa de interés en términos nominales de la Reserva Federal, menos 2.5% de expectativa. Significa una tasa de interés en términos reales de 3%. Es decir, que tengo ya una tasa de interés, en el caso de Estados Unidos, que está por encima de lo que se requiere para poder enfrentar la inflación. De tal manera que con la tasa de interés en el rango que va de 5.25 a 5.50, no es necesario seguir subiendo la tasa de interés en los Estados Unidos. Lo único que hay que esperar es que el efecto de estos aumentos de tasa de interés pues se sigan manifestando, se sigan reflejando en la economía y que la tasa de inflación siga convergiendo hasta el 2%. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si se sigue apretando la tuerca, ¿qué pudiera suceder? ¿Qué pudiera suceder si sigue el Banco Central de Estados Unidos subiendo la tasa de interés? Por ejemplo, que la suba de 5.5 a 5.75, un nuevo rango, 25 puntos básicos más. ¿Qué significaría esto? Esto implicaría que habría una tendencia hacia la baja de la demanda agregada más acentuada. Y esa tendencia hacia la baja de la demanda agregada pudiera repercutir negativamente sobre el empleo y habría un deterioro de las condiciones de vida de la población de los Estados Unidos, lo cual nos impacta a nosotros, porque nosotros, República Dominicana, recibe una cantidad importante de remesas de los Estados Unidos. Este año se prevé alrededor de 10.000 millones de dólares de remesas, que va a venir principalmente de Estados Unidos, alrededor del 85%, es decir, 8.500 millones de dólares. Si los Estados Unidos entran en una situación de recesión, y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante en el programa de hoy, si los Estados Unidos entran en una situación de recesión, eso repercute de una forma negativa sobre la capacidad que tienen los dominicanos, que allá viven, nuestros hermanos, que viven en los Estados Unidos, de enviar remesas familiares acá a la República Dominicana. Y eso impacta negativamente el crecimiento de nuestro país. ¿Por qué? Porque habría una menor capacidad de recursos para poder adquirir bienes y servicios. Si hay una menor capacidad de obtener recursos para adquirir bienes y servicios, pues esto tiende a disminuir la demanda agregada, y una disminución de la demanda agregada significa menor ritmo de crecimiento de la economía. Menor ritmo de crecimiento de la economía significa menor creación de ingresos para todos los dominicanos, y eso entonces implica un deterioro de las condiciones de vida de la población. Por eso, algo que está sucediendo en los Estados Unidos, que es una decisión de Jeremy Powell de si sigue subiendo o no esta tasa de interés, que fíjense cómo ha subido en un año y 3 meses como un cohete, prácticamente desde 0 a 5.5%, ha subido la tasa de interés de los Estados Unidos, pues ese incremento que implica una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía pudiera
pudiera impactar negativamente sobre el mercado laboral norteamericano. Y de hecho, Jeremy Powell dijo en su rueda de prensa, en esa rueda de prensa en la cual él habló sobre lo que era el desempeño de la economía, sobre lo que era la tasa de inflación, sobre las posibilidades de seguir subiendo, dijo, vamos a esperar nueva información y en base a esa información, entonces vamos a tomar ahí la decisión de si continuamos o no subiendo la tasa de interés. Oigan bien lo que dijo. Viene ahora un periodo de 60 días en que va a llegar dos lecturas de inflación, van a llegar lecturas del mercado laboral y en base a esa información, Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, tomará la decisión de si su Reserva Federal, su equipo que lo acompaña, sube o no más la tasa de interés. A mi entender, vuelvo y señalo, no es necesario. Si yo tomo ya sea el tema de tomar simplemente la tasa de interés nominal, restarle la inflación o restarle la expectativa, está en territorio positivo la tasa de interés de los Estados Unidos, la tasa de interés de referencia. Y si tomo la regla de Taylor, que es un mecanismo, también una regla que permite calcular cuál debe ser la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos y en cualquier otro país también. Pero en el caso de Estados Unidos, ¿cuál es la tasa de interés de referencia? ¿Cuál debería ser el nivel? Ya el 5.5% está por encima de lo que es el nivel requerido por la regla de Taylor. En consecuencia, no es necesario. Ya no es necesario seguir subiendo la tasa de interés en los Estados Unidos. Y esto es importante porque nuevas subidas limitan, restringen la capacidad de maniobra de las autoridades monetarias a nivel global y en particular de la República Dominicana. Por eso es importante que ya Jeremy Powell deje inalterada la tasa de interés en las próximas reuniones de este año 2023 y que tenga sobre la mesa una reducción de la tasa de interés de referencia a partir de la reunión de enero del año 2024. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.